Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Hoy hemos invitado para conversar con nosotros al gobernador del estado Monagas, Guillermo Cal. Gobernador, mucha gente siente de veras que usted deje la gobernación, piensan que ha hecho un buen trabajo. Y eso plantea un poco ese tema de la no reelección de los gobernadores al cabo de 2 periodos. ¿A qué atribuye usted la regla? Bueno, la regla es la ley, ¿no? Lamentablemente, pues los legisladores en ese momento decidieron que no debería haber más de una reelección. Yo creo que fue una decisión tomada en forma puntual por las razones que estaban en ese momento sucediendo. ¿Qué eran cuáles? La reelección del presidente de la República, que se había dado en ese año 88, y entonces la ley se aprobó en el 89, y en función de eso yo creo que fue que el legislador acordó pues una sola elección. Sin embargo, reelegimos al presidente Caldera también. Y posteriormente se reeligió al presidente Caldera. O sea, la reelección de los gobernadores, y no sé si hasta de los presidentes, primero que debería ser inmediata, y luego que no debería tener tiempo. Si el elector quiere seguir eligiendo por la gestión que hayan hecho los gobernadores, lo lógico es que pudiera seguir. ¿Y qué es lo que pasa? Que el legislador desconfía del criterio del pueblo para elegir a sus gobernantes o desconfía de la calidad de los gobernantes que piensa que van a hacer trampa una vez que están en el poder. Yo pienso que hay un poco de las dos cuestiones, ¿no? Primero, que el legislador estaba interpretando algo que no es cierto, de que los gobernadores dimos muestra, y ya lo dimos en la primera reelección que fuimos. Los gobernadores fuimos respetuosos de lo que era el gobierno y de lo que era una campaña electoral. Todos los gobernadores de cualquier partido ya fuimos a una reelección y demostramos que no era, que no utilizamos el gobierno para una reelección. Así como lo hicimos ahí, lo pudiéramos haber hecho otras veces, pues. O sea que ese criterio de abusar de la posición que se tenía no se justifica ante el país. Y la otra es de que los electores, no confiar en el voto, en la opinión de los electores, sería no reconocer la democracia, ¿no? O sea, la democracia, su valor está precisamente en el voto del elector, pues. Los gobernadores salientes que han dejado buen recuerdo, el caso suyo, el caso de Salas Romer en Carabobo, ¿van a hacer algún movimiento para propiciar un cambio en estas reglas en base a la experiencia que han tenido? Sí, hemos estado hablando, no todos, inclusive en la Asociación de Gobernadores, hemos estado hablando sobre esa posición de fijarlo. Lo que pasa es que si lo hacíamos en este momento, se iba a pensar que era algo muy personal de nosotros. Quizás ya salidos nosotros de esto, el año que viene, ya podemos, a través de la Asociación de Gobernadores, fijar un criterio para que se revise esa elección y no se pongan esas limitaciones que creemos que no son buenas. Hay muchas experiencias, yo no diría en el caso mío de Salas Romer nada más, sino todos los gobernadores, todos tienen algo que han venido haciendo una labor bastante buena en su estado, y todos tenemos iniciativas propias. Yo creo que hemos dado una demostración de que la descentralización es buena. A usted le ha tocado ser gobernador bajo el antiguo sistema de designación por el presidente de la República y bajo el nuevo sistema de elección directa por el pueblo. ¿Qué diferencias observa en el ejercicio del cargo? Hay una gran diferencia. Cuando a uno lo nombran, primero no te dan límite de tiempo, y segundo que tienes unas limitaciones por el mismo hecho de haberte nombrado. Tú no puedes planificar. Entonces los gobernadores éramos que nos nombraban en la mañana y en la tarde estábamos vaciando una carretilla de concreto sin importarnos para quién era esa carretilla de concreto o para qué era esa carretilla. ¿Qué es lo que pasa con la elección? Que ya nosotros sabemos que por lo menos tenemos 3 años, y si lo hacemos bien tenemos 3 años más, entonces podemos gobernar para 6 años, entonces podemos planificar. Eso es lo que hemos venido haciendo. O sea, en el año 90 planificamos toda una gestión de 6 años, y es por eso que estamos viendo los resultados en este momento. Eso era lo que no se estaba acostumbrado a hacer en el país, a la planificación a nivel de las gobernaciones. Son 3 años, un periodo Un adecuado. periodo
¿Es adecuado o es corto o es largo? Yo pienso que si se diera para los gobernadores los 5 años, fuera mucho mejor. Fíjense qué es lo que ha venido pasando en el país del año 90 para acá, que casi todos los años tenemos una elección. O sea, estamos distrayendo al país en mucho tiempo en elecciones. Y eso no es bueno, darle un poco de circo al país que está tan Yo, pi- apesadumbrado por otras causas. yo pienso que mejor para el país es que trabajemos más. Y no tantas las elecciones. Si fueran cada 5 años, entonces fueran unos tiempos más que permitiera hacer una gestión con más calma, menos electorera, porque cada 3 años tienes unas elecciones. Y eso creo que está distrayendo mucho al país en sí. La gente se queja mucho de la inutilidad de las asambleas legislativas. Su experiencia como gobernador en ese sentido, ¿cómo ha sido? Sí, en realidad no solamente como gobernador, yo fui diputado a la asamblea de mi estado durante 20 años, 4 años consecutivos, 4 periodos consecutivos. Y las asambleas legislativas, si no son bien dirigidas por parlamentarios que entiendan verdaderamente su función, son entes que no prestan ningún servicio. Pero con la descentralización, las asambleas legislativas se hacen más necesarias, porque ahora las legislaciones tienen que aprobar las leyes regionales y hay que ir acondicionando el Estado para aceptar esa responsabilidad que le va a dar la nación. De allí que las asambleas en este momento tienen una mayor justificación que anteriormente. Lo que ha sucedido es que la ley le tiene unas atribuciones a la asamblea que se contradicen con la elección de los gobernadores, como es la suspensión o destituir un gobernador por la Asamblea Legislativa. Eso hay que revisarlo. Yo pienso que una de las cuestiones que hay que revisar en las asambleas es precisamente eso. ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuáles son las atribuciones? Y que la asamblea esté más para legislar y para lo del presupuesto y controlar al gobernador en la parte administrativa, pues a través de sus órganos como es la Contraloría del Estado y en la Procuraduría para asesorar al gobernador en la parte legal. Ahora, ¿de dónde va a salir gente para tantos cargos? El país se queja de que no hay suficientes hombres capaces para integrar un gabinete o para llenar un congreso, que son 250 personas, mucho menos pues los 4.000 y tantos cargos de diputados, asambleas legislativas. Bueno, fíjese, doctor, yo pienso que el país sí tiene gente preparada. Lo que pasa es que tenemos que escogerlos bien y buscarlos. Una de las cuestiones que tiene Venezuela es que tiene una generación joven, preparada, muy bien preparada. Nosotros, por ejemplo, en Monagas y así en todos los estados, en Guárico, en Carabobo, ya contamos con universidades. Ya no es que en la época que yo salí de 5º año de bachillerato tuve que venirme a Caracas o a Mérida a estudiar, porque no teníamos opción a esto. En cambio ya en todos los estados tenemos universidades, tecnológicos, lo que quiere decir que tenemos un recurso humano preparado. Y eso es lo más importante que tenemos ahorita en Venezuela. El todo está en que seleccionemos a esos hombres preparados, a esas mujeres preparadas para ejercer esa función. Pero esos hombres, esas mujeres preparados están muy desencantados de la política. No creen en los políticos, no creen en los partidos políticos. Bueno, mire, eso es relativo. Nosotros nos hemos manejado con otros criterios. Se ha ido incorporando mucha gente preparada. Nosotros tenemos gente en el Estado dirigiendo, la mayoría son gente que vienen de las universidades, profesores universitarios, gente que se ha educado en el extranjero y que ha venido al país y le hemos ido utilizando. Yo pienso que uno de los problemas no es de los partidos políticos ni de la política, es de la gente que abusó de los partidos y de la política con fines personales y no entienden que la política es una profesión con fines colectivos y no personales. Allí es donde está el error. Yo pienso que los partidos políticos son necesarios. En una democracia no puede existir sin unos partidos políticos y como la sociedad civil tiene que tener también entes que permitan el control de esos partidos políticos, que los puedan criticar, que les puedan llevar a hacer análisis profundo y de que a la vez puedan mejorar su conducta. Pero los partidos como tal son instituciones de una gran flexibilidad y una gran renovación, por lo menos en el nuestro, pues. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué porvenir tienen los partidos políticos en general? ¿Qué porvenir tiene Acción Democrática en particular? Ya regresamos. Bueno.
momento conversábamos con el gobernador Cal de Monagas y habíamos caído en el tema de los partidos políticos y su función, su adaptabilidad a estos tiempos. Hemos dejado una pregunta pendiente. ¿Qué porvenir tienen los partidos políticos? Uno ve en la gente, en las distintas encuestas, un desencanto cada vez mayor con los partidos, no solamente en Venezuela, esto es un fenómeno que está ocurriendo en otras partes del mundo, en países parecidos al nuestro, de América Latina, y en países más adelantados que el nuestro, como el caso de Europa. ¿Qué porvenir tienen los partidos en la sociedad moderna? Yo creo que los partidos van a seguir jugando un papel importante en la sociedad. ¿Por qué? Porque en la democracia tiene que tener instrumentos organizativos que les permitan a las comunidades llegar a los entes de poder. Si no fuera por los partidos, muchos venezolanos no hubiéramos llegado a las posiciones que tenemos, porque no hay instrumento que nos permita ir a esas posiciones de poder, si no es a través de organizaciones como los partidos políticos, donde no hay distinciones de clase, de credo, no hay distinciones económicas, y entonces se producen unos ascensos al poder interesantes, pues. Y en Venezuela se han producido que han llegado al poder gente por su preparación, por sus condiciones, por su trabajo, a través de los partidos. Hoy en día hay mucho revisionismo en ese sentido. Mucha gente piensa que mejor gente llegó al poder en gobiernos autocráticos, como pudiera haber sido el caso del gobierno del general Juan Vicente Gómez, o gobiernos más democráticos, pero no elegidos popularmente, como el caso del gobierno del general Eliezer López Contreras o del general Isaías Medina Angarita. No, pero llegamos a cuando Rómulo Betancourt, cuando Raúl Leoni, llegaron gente de una gran valía al poder, y ahorita nosotros tenemos gente que está surgiendo toda una generación nueva. En este momento hay una generación del 60 para acá que estamos llegando a las posiciones de poder con unas mentalidades diferentes a lo mejor. ¿Qué busca usted en la política? Yo en la política estoy muy claro, yo busco ir a una posición de poder para lograr servirle al país, para seguir trabajando como lo hemos venido haciendo. ¿Servirle cómo? Servirle en el trabajo, en buscar soluciones, en prestarle a la gente de menos recursos, buscar, plantearle alternativas para que puedan alcanzar unas mejores condiciones de vida. Yo creo que todos los políticos buscamos eso. Unos de una forma y otros de otra, pero todos buscamos mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. Sin embargo, las condiciones de vida de los venezolanos se han deteriorado en los últimos 20 años. Porque quizás hemos equivocado los rumbos, pues los gobiernos han equivocado el rumbo, y los gobiernos no hemos sabido entender que las posiciones no pueden seguir aceptando algunas posiciones débiles por complacencia inclusive, sino que hay necesidad de fortalecer. El venezolano quiere una democracia, pero una democracia con fuerza, una democracia que oriente a la gente. Ahora, esas complacencias muchas veces no son la razón de ser de los partidos, es el clientelismo. No, mire, en ningún partido, ninguna dirección nacional, ninguna dirección regional, cuando envía a un jefe a un organismo, le dice: róbate unos reales o sé complaciente con la gente. Todo lo contrario. Por lo menos en el caso mío siempre me han dicho: hay que hacer las cosas bien hechas, hay que favorecer a los que menos tienen, hay que distribuir los recursos en unas mejores condiciones. Esa es la conducta que uno le impone, y así lo he hecho yo con otras personas que están pues bajo la dirección de uno. Lo que pasa es que hay personas que por naturaleza han utilizado esas posiciones para su beneficio personal. ¿Y por qué los partidos no se han depurado de esas personas? Bueno, ya estamos dando demostraciones de que sí nos podemos depurar y que ¿Con la exclusión del presidente Pérez? Bueno, esa es una de las situaciones, y hay otras en el país que Acción Democrática ha venido demostrando que está dispuesta a cortarles, como dicen, las cabezas a quien no entre dentro de unos parámetros de moralidad, de trabajo, de fortalecimiento que nos permita a los partidos recoger lo que eran los partidos de antes. Yo creo que eso es importante. ¿Cuáles son esos parámetros dentro de Acción Democrática? Bueno, los parámetros del trabajo, de la honestidad, del servicio, de que el político es un servidor público, que uno llega a una posición no para disfrutar de la posición, sino para servirle a las comunidades. ¿Quién fija esos criterios dentro de Acción Democrática? La dirigencia. Todos los que tenemos de una u otra forma la posibilidad de ser dirigentes de Acción Democrática son los que fijamos esos criterios. Ahorita pues tenemos al frente a Luis Alfaro,
que el país lo conoce, que los dirigentes de Acción Democrática lo conocemos, que ha sido un hombre correcto en su vida, un hombre de trabajo, un hombre que le ha dedicado su vida en función de servirle al país. Y nadie podrá decir lo contrario. ¿Y qué es lo que hace que Luis Alfaro se imponga a otros? Porque Acción Democrática tenía muchos dirigentes en ese momento Eso, estando. Estaba Carlos Andrés Pérez, estaba David Morales precisamente eso Bello. es lo que hacen los partidos políticos. O sea, tenemos nuestra propia forma de ir mejorándonos, pues, de ir corrigiéndonos. Eso es como en la familia. En la familia, si de golpe sale alguien que se desvía, pero la familia tiene los mecanismos para que ese muchacho vuelva a entrar y se puede producir la selección natural, pues. Yo creo que eso es lo que ha venido pasando en Acción Democrática y por eso es que cada día en Acción Democrática hemos ido recuperando la credibilidad del pueblo de Venezuela. Yo en estos días en una reunión le decía a unos amigos míos que ya en los mercados y en los abastos y en los sitios de concentración se oye de nuevo aquella frase que dice, con los adecos se vive mejor. Sin embargo, sin embargo, durante estos 2 años bueno, año y pico de gobierno que llevamos, Acción Democrática ha sido un factor fundamental de apoyo al gobierno. Sí, y aspiramos a seguir siéndolo de apoyo al gobierno, de apoyo a la democracia. Yo entiendo que el partido ha tenido una gran responsabilidad y hemos dado muestra de una seriedad, pues, porque ir a la oposición por oposición no es lo que le conviene al país. Tiene que haber una oposición crítica, una oposición sensata de qué son los principios fundamentales que le interesan a Venezuela. Por ejemplo, a nosotros, fundamental es la democracia. Creo que todos los venezolanos estamos conscientes que... Entonces, Acción Democrática, ¿qué ha hecho? Apuntalar desde el Congreso al gobierno nacional en función de la democracia. ¿Por qué No piensan podrá ustedes decir que el la Congreso. democracia está débil? Bueno, porque todos lo estamos viendo, la misma situación económica hace débil al sistema. Si no superamos la situación económica, el sistema va vía al derrumbe. Eso lo hemos visto en otros países en el mundo, ¿no? Y Sin entonces, embargo, aquí vemos, a pesar de eso y a pesar del apoyo a Acción Democrática, la situación económica sigue porque deteriorándose. ha faltado tomas de decisiones rápidas. Yo creo que uno de las fallas que ha tenido el gobierno del presidente Caldera es que se han ido desplazando las tomas de decisiones y al final las tienen que tomar. Tenemos el ejemplo de la gasolina. Si el costo de la gasolina se hubiera hecho el año pasado, en este momento no tuviéramos los déficits que estamos teniendo en el país. O sea, esa es una decisión que ha debido tomarse el año pasado. Pero así como esa, hay otras decisiones. Y a pesar de eso, Acción Democrática sigue apoyando al gobierno. Bueno, le hemos dado el apoyo institucional legislativo para que no se vaya a decir posteriormente que por culpa de una oposición a ultranzas el gobierno fracasó. ¿Qué es lo que se ha ido diciendo? Necesitamos que nos aprueben una ley, como no vamos a aprobarle la ley. Y así se le después de estudiar la ley, de revisarla y de orientarla y buscarle los puntos que Acción Democrática considere que no deben de ir. Pero no hemos sido una oposición a ciega, que era lo que se estaba acostumbrado en el país, que los partidos que iban a la oposición hacían oposición por oposición. Aquí llegó el momento que debemos hacer una oposición, pero a la vez dar salidas a eso. Yo fijo una posición y tengo que... No debe hacerse esto, pero aquí debe hacerse esto. Ahora, Es mucha gente lo que piensa no se hace. que por haber tenido una actitud parecida a esa, Eduardo Fernández y Copey perdieron una gran oportunidad y que la gente terminó injustamente asociándolos a la suerte de Carlos Andrés Pérez y rechazándolos. Bueno, pues el momento no es el mismo. Quizás el momento no ¿Cuáles es el son las mismo. diferencias? Las diferencias en aquel momento hubieron 2 golpes de Estado, unas posiciones en el país totalmente diferentes del manejo del gobierno, que es lo que estamos viendo ahorita. Ahorita hay una situación totalmente diferente. En la misma presidencia de la República, en la misma institucionalidad del país, no es igual. ¿Ustedes sienten que el presidente Caldera es más merecedor de apoyo que el presidente Pérez? En este momento sí, necesitamos apoyarlo porque necesitamos darle estabilidad al sistema. En aquel momento Acción Democrática, desde el punto de vista político, también le dio estabilidad, apoyo al presidente Pérez para salvar la democracia.
Si recuerdan, el mismo Luis Alfaro estuvo en Miraflores en los momentos difíciles diciéndole al presidente Pérez, aquí está Acción Democrática, darle el apoyo, porque independientemente de lo que el presidente Pérez pudiera hacer o pudiera conducir al país, primero estaba el sistema democrático. Tanto es así que cuando se plantea la salida del presidente Pérez, Acción Democrática en forma muy seria acepta la salida en función de que la democracia continúe. Pues la democracia no podía ser un hombre ni un partido, era el país que estaba en juego. Vamos a cumplir unos compromisos, ya regresamos. Una de las cosas de las que más se quejan los jóvenes hoy en día es de que no tienen modelos que seguir. En su carrera política, ¿qué modelos ha tenido usted? Miren, en mi carrera, pues el modelo mío ha sido Luis Alfaro. Yo vengo trabajando con Luis. Yo me gradué de ingeniero en el año 65 y me fui a Monagas a trabajar y Luis Alfaro iba a ser gobernador. Desde ese momento estoy trabajando con Luis Alfaro. Y es lo que yo te decía ahorita, es la guía pues, que hemos tenido. El prototipo de un político dedicado a servirle al país con honestidad, con mucho trabajo, con mucha seriedad. Yo nunca he visto a Luis Alfaro cambiar de posición porque le convenga en este momento a él una situación u otra. Siempre ha mantenido los mismos principios. Y eso es lo que uno lo entusiasma. Pues. Lo que me entusiasma en política a mí es ver un modelo de esas condiciones. Un tipo que siempre le ha dicho a uno, hay que cuidar, hay que ser honesto, hay que hacer las cosas bien hechas. Eso es lo que entusiasma a uno. ¿Y ve otros modelos parecidos en la política venezolana? Bueno, por lo menos yo conozco ese. A lo mejor hay otros conocidos que yo no los, hay otros pero que yo no los conozco. Pues. ¿En la oposición ha visto a alguien que le inspire ese respeto? Sí, no, puede haber, no voy a ser exclusivista de que Luis Alfaro sea el único, pueden haber, yo creo que hay otras personas, que el país, que los venezolanos tenemos muchos ejemplos que seguir, uno es en un área, otro es en otra, digamos, tú en el área esta pues, tienes seguidores porque ven tu conducta seria, formal, de trabajar, así en otras áreas, pues yo en política he visto la de Luis Alfaro y he seguido ese camino, pues, el de Luis. Pero también como profesional en educación, en la universidad he visto un Pedro Cabello Poleo, que fue rector de la universidad, he visto en deportes, es decir, en cada área hemos visto que hay gente que vale la pena seguir. A pesar de las dificultades que ha tenido el país en los últimos periodos, el estado Monagas ha tenido un crecimiento interesante y además muy diversificado. O sea, uno ha visto que no solamente ha sido la actividad petrolera, que también ha habido una actividad agrícola muy importante, una actividad industrial muy importante. ¿Por qué esa diferencia entre Monagas y Caracas, digamos? Bueno, mire, es una diferencia. Nosotros fijamos una estrategia en Monagas desde el año 90, cuando llegamos a la gobernación, que fue el de abrir nuestras fronteras, ¿no? Abrir las fronteras y hacer un trabajo de promoción para atraer capital privado, utilizando el recurso petrolero o el boom petrolero para diversificarnos, o sea, utilizar el petróleo como un ente de desarrollo y no vivir del petróleo. Entonces, por eso hemos mantenido una economía diversificada, presentamos proyectos, fuimos a los entes privados, convocamos a la empresa privada a la inversión en el Estado y hemos logrado muy buenas respuestas. Hemos logrado respuestas interesantes en todas las áreas, en el área industrial, comercial, en el área de los servicios, en el área agrícola. Tenemos proyectos en Monagas que son dignos de que se sigan en otro estado. El caso de la siembra de palma aceitera, Palmonagas, ese es un ejemplo a seguir por cualquiera, donde pudimos conjugar el sector campesino, el profesional y el empresario dentro de un mismo proyecto y todos están ganando, que es lo importante, ¿no? Turísticamente uno ve también desarrollos interesantes. He visto que hay nuevos hoteles tenemos muy lindos. 2 hoteles 5 estrellas muy buenos que fueron promocionados en Monagas siglo XXI, el Hotel Morichal Largo, el Hotel Stoffel y uno que es nuevo, que se ignoró ahora, que es el Hotel Monagas Internacional, que de una gente con capital de allá, del estado Monagas, que viene a cubrir una demanda que estudiamos en el año 90 de habitaciones. Pero tenemos carretera, tenemos
sitios turísticos naturales inmejorables. Tenemos el río Morichal Largo, que ya está siendo explotado desde el punto de vista turístico con un sistema con mucho cuidado en la parte ecológica, con unos campamentos que tienen el permiso del Ministerio del Ambiente y de la Gobernación para no dañar el medio ambiente. Y tenemos la zona del norte, de la Cueva del Guácharo, el área de montaña, Sí, que es muy bonita. Entonces, claro, al tener ya 2 hoteles, nos hemos insertado en los paquetes turísticos de Puerto La Cruz y Margarita. O sea, no es que vamos a competir con ellos, sino que nos hemos complementado. Pues. Una persona que viene de Europa 15 días a Margarita, le vendemos 2 días en Monagas, en Los Caños. Entonces, estamos logrando una buena participación y estamos sirviendo pues, de complemento al turismo de Margarita y Puerto La Cruz. Uno de los aspectos más positivos de la descentralización indudablemente ha sido estimular la creatividad, la inventiva de los gobernantes, quienes ahora se sienten, como usted decía, comprometidos con el elector y no con el presidente que los nombraba y los quitaba en mediodía si quería, ¿no? Y recuerdo que una vez un amigo mío lo destituyeron porque no le atendió adecuadamente al presidente de la República. Pero continuamente uno ve que hay problemas de entendimiento entre las gobernaciones y el gobierno central por el problema de los gastos en educación, de la policía, de los gastos de salud. ¿Qué porvenir tiene eso? ¿Cuál es el camino que cree usted que debemos seguir? Yo pienso que debe haber un entendimiento del gobierno nacional. Pienso que las gobernaciones, cuando tomamos una responsabilidad de esta, le estamos quitando un peso al gobierno nacional. Y es una de las vías para bajar la carga burocrática del gobierno central. Si el Ministerio de Sanidad completara la descentralización en los 22 estados del país, el Ministerio de Sanidad aquí se pudiera disminuir a lo mejor a 200 personas de las 3, 5, 6 mil personas que tiene Sanidad aquí en Caracas. Yo siempre pongo el caso de CADAFE. Hace unos años atrás, CADAFE tenía 3.000 personas empleadas, 1.500 en el interior del país y 1.500 en Caracas. Y resulta que en Caracas quien vende electricidad no es CADAFE, sino la electricidad de Caracas. Entonces, ese es uno de los ejemplos, ¿no? Entonces eso mismo está pasando en los ministerios. Yo creo que una de las formas de ayudar a bajar ese déficit presupuestario y bajar la carga burocrática es la descentralización. Ahora, alguna y gente es una se queja. responsabilidad que le dan a los gobernadores que podemos mejorar la situación. Nosotros, por ejemplo, en Monagas, estamos tomando ahorita la salud. Y el ministro de Sanidad acaba de estar allí y él mismo se da cuenta que estamos mejorando la situación a como estaba antes. Ahora que plantea el tema de la salud, hace un tiempo usted hizo un experimento de traer enfermeras de fuera y médicos que causó una gran conmoción. ¿Cómo terminó ese episodio? Terminó bien. Los cubanos posteriormente se fue un grupo, otros se quedaron en el país en forma definitiva, pero pusimos a funcionar los quirófanos al interior del estado. ¿Qué lo movió a usted a traer médicos y enfermeras de Cuba? No existían en Venezuela, ¿no? Teníamos ya 2 años haciendo publicaciones en la prensa nacional y regional para buscar enfermeras y médicos anestesiólogos. Y tenemos en el país un gran déficit, no es Monagas nada más. Todos los estados del interior tienen un déficit de anestesiólogos. ¿Por qué? Porque todos quieren vivir en Caracas. Todos se quedan en Caracas. Haciendo suplencias en Caracas, un anestesiólogo gana 400, 500 mil bolívares y en el interior no va a ganar esas cantidades, salvo que esté metido en una de las clínicas privadas que existen en la capital del estado. Pero en el resto del estado, en los centros de salud que tienen quirófanos listos para operar, no se consigue. Pero la calidad de vida en Monagas es bastante mejor que en Caracas. ¿Cómo no? Y el costo de la vida mucho más bajo. Le pagábamos 2 sueldos, le pagábamos el sueldo del ministerio y un sueldo de la gobernación a todos los anestesiólogos venezolanos que se fueron para Monagas a trabajar en el interior y no conseguimos. Y después del escándalo que se provocó con la venida de los médicos y las enfermeras cubanas, ¿qué pasó? Nada, la misma Federación Médica se dio cuenta que teníamos nosotros razón, que era que en el país no había la cantidad suficiente para llevarnos al interior.
Entonces pusimos a funcionar los quirófanos, un grupo de los cubanos se quedaron en Venezuela, se casaron unos, otros se quedaron definitivamente y los estamos utilizando ahora ya en Monaga. Algunos en el interior, tenemos unos en Caripitos, unos en Caripe, están otros en Barranca y otros en el mismo Maturín para cubrir el déficit que teníamos en ¿No el se han venido hospital. a Caracas? No, ninguno se ha venido a Caracas. Creo que no se van a venir. Ellos como que están viviendo bien allá en Monaga. Después de haber pasado esta experiencia, ¿se arrepiente de ella? ¿Piensa que valió la pena el enfrentamiento? Yo creo que valió la pena, inclusive desde el punto de vista pedagógico, para que los médicos nuestros se den cuenta que existe un país que no es Caracas, que existe un país en el interior que es de trabajo, que la gente piensa en trabajar, en rendir, en servirle, que hay comodidades. No hay la justificación ahora que había antes, que la gente decía, es que me tengo que ir a Caracas porque mis hijos no pueden estudiar en Monaga. En Monaga ahora tenemos varias universidades privadas y oficiales. O sea que en Monagas ahorita podemos graduarnos de empezar en preescolar y terminar con una maestría sin salir del estado Monaga. O sea, ya eso va a estimular a la gente a irse al interior. Y yo pienso que mucha gente en Caracas tiene que darse una vueltecita por el interior del país para que vea a otra Venezuela, una Venezuela optimista, en positivo, con ganas de trabajar, con deseos de superar la crisis, que vea que sí hay gente preparada para dirigir al país y que se le tiene que dar una oportunidad y esa oportunidad tiene que comenzar por enviar hacia el interior las tomas de decisiones. De allí que la descentralización es buena por eso, porque las tomas de decisiones se están yendo al interior. Hay detalles como este. Antes, todas las empresas de servicio existían nada más que en Caracas. Nosotros en el interior buscábamos una empresa de servicio que hiciera mantenimiento de equipos de rayos X y no conseguían. Resulta que ahora todas esas empresas se consiguen al interior. Se vieron obligadas que ahora los contratos no salen de Caracas, sino que la toma de decisión está en el interior. Entonces tuvieron que irse al interior. Y eso nos está dando unas mejores posibilidades de poderle prestar mejor servicio a las comunidades. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera insistir un poco en algo que usted ha planteado. Si uno lee la prensa nacional o vive en Caracas, uno siente una gran carga de pesimismo, de angustia, de dificultad, de problemas. Cuando uno habla con gente que vive en el interior, Monagas es un excelente ejemplo, pero también se puede decir lo mismo de otros estados del interior. Uno siente una actitud muy distinta. Primero, vienen como mucho más tranquilos, son más pausados, más serenos, más optimistas. Dan la impresión de ser bastante más felices que los caraqueños. Como usted tiene que venir de vez en cuando a Caracas, ¿a qué atribuye la diferencia? Vamos a cumplir unos compromisos y después nos cuenta. Hace un momento comentábamos esa diferencia tan grande que uno siente en el ánimo de mucha gente que vive en el interior del país comparado con el ánimo de los caraqueños. ¿A qué lo atribuye? Es que en el interior se puede vivir, en Monaga uno puede vivir, uno puede salir a las calles, caminar, puede manejar su carro, puede ir a una fiesta, va a un restaurante, trabaja y al mediodía puede ir a su casa, a su familia. Es otra vida. Eso es lo que produce envidia, vivir en Caracas y vivir en el interior. El medio ambiente todavía nos conocemos, pues todavía conseguimos gente que nos saludamos en las calles, nos vemos con cariño, nos paramos en las aceras de las calles a hablar con los amigos. Existen amigos. Yo pienso que eso es lo que le da a uno esa tranquilidad y ese optimismo de que hay salidas, porque en el interior tenemos esas condiciones. No estamos tan como presionados Pero por las Maturín es una ciudad circunstancias. grande, además, una de las ciudades que ha venido creciendo más rápidamente en todo el país. ¿Por qué han podido conservar eso? Bueno, hemos hecho unas buenas planificaciones. Maturín tiene una buena vialidad, una muy buena vialidad. Tenemos un urbanismo de excepción, con avenidas muy amplias, verdes. Hemos querido mantener siempre las avenidas muy
muy bien sembradas, arbolizales, tenemos unos buenos mantenimientos. Hemos tenido cuidado en que las alcaldías hagan la permisología de las alcaldías para los desarrollos, cumplan con el plan de regulación de la ciudad. Es decir, hemos mantenido esos criterios fundamentales y sobre todo que hemos tratado de que el Estado se desarrolle en forma horizontal, que no se concentre todo en Maturín, sino que las empresas y las industrias y las agroindustrias que se han montado, hemos tratado de montarlas en las capitales de los municipios para así mantener un equilibrio. Y en eso andamos ahorita, acabamos de lograr que el presidente nos decretara la zona industrial forestal en el sur de Monagas y Anzoátegui, y eso va a convertir esa área en un gran polo de desarrollo para producir un mejor equilibrio en el estado. ¿Qué va a pasar con todos esos bosques? Esos bosques se están utilizando, ya empezaron a utilizarse. Precisamente este proyecto es para producir un mejor manejo del bosque y que el desarrollo industrial sea ordenado, igual que el desarrollo urbanístico de los pueblos que están incluidos dentro del área. El ejemplo que hemos dicho es que queremos tener esa área que sean como Puerto Ordaz y no que se convierta en un San Félix. O sea, algo planificado, con buenos servicios y una industria entendiendo que esa industria va a producir un bienestar y no producir nada más que riqueza sin producir bienestar. Entonces, ese es el cuidado que le estamos dando a esa zona. Y esa zona envuelta de 5 a 10 años debe ser una zona de una pujanza muy fuerte. Yo pienso que de las áreas fuertes de Monagas y Anzoátegui que va a tener un gran repunte es esa zona sur. Después de 6 años de gobernador elegido por el pueblo, mucha gente, a mucha gente le va a hacer falta su presencia. ¿Qué planes tiene usted para los próximos años? Bueno, ya los próximos años yo entrego en enero y en febrero debo estar aquí en Caracas. ¿Qué tiene Caracas que no tiene Maturín? Bueno, todavía en Caracas se conservan el poder nacional, pues. Y tenemos que venir a incursionar, vamos a incursionar en esa área. Creemos que tenemos ya una buena experiencia, tenemos algo que mostrarle al país, nosotros tenemos una gestión hecha, pues. Ahora uno puede venirse a Caracas y decirle al país y a la gente, mira, aquí está esta gestión y podemos ir allá a verla. ¿Qué aspiraciones tiene? Yo desde que me metí en política aspiro a llegar a las... Pues todavía no me he puesto techo. Pienso que puedo ser presidente de la República, puedo ser secretario general del partido, puedo ir al exterior. Es decir, no tengo techo. Vengo a Caracas con el deseo de trabajar, como lo he hecho en Monagas, con mucha honestidad, con mucha fuerza. Yo me considero un hombre de trabajo, fundamentalmente. Creo que el trabajo es lo que produce desarrollo. Creo que el trabajo, y sobre todo el trabajo inteligente, es lo que transforma a la sociedad y a los países. Y en esa onda es que andamos, pues. Mucha gente no asocia la actividad de un político con el trabajo. Pero eso es lamentable. Yo creo que en eso los políticos deberíamos de dar ejemplo, de ser los que más trabajamos. Yo por eso, como en mi conducta lo he hecho muy fuerte. Yo no creo que si uno va a dar el ejemplo, si uno va a predicar que hay que trabajar, uno tiene que dar el ejemplo. Y eso es lo que he tratado de hacer en Monagas. Yo soy un hombre que llego muy temprano a mi oficina, me paro a las 3 de la mañana y a las 4:30 estoy en la oficina recibiendo, trabajando hasta las 8 o 9 de la noche. Pero lo hago de lunes a domingo, todos los días, para dar ese ejemplo. Por eso quizás uno ha logrado algunas cuestiones buenas para el Estado. Y eso es lo que uno puede exhibirle al país. ¿Con la familia qué hacer? ¿Los trae a Caracas o los No, yo pienso que tan pequeños deben de quedarse en Maturín. Yo viajaré entre los lunes, me iré los jueves. Yo quiero seguir atendiendo las clases en la universidad entre viernes y sábado, porque creo que eso le da a uno conoce pues, a la juventud, oye las inquietudes de la juventud y eso alimenta a uno para las tomas de decisiones. ¿Qué inquietud le está transmitiendo a la juventud a la que usted le está dando clase ahorita en la universidad? La juventud se preocupa mucho primero por el trabajo de la gente.
Yo voy a la universidad 2 veces a la semana y ellos mismos notan y quizás tienen fe en uno, creen en uno, porque ven que uno es el primero que llega a la universidad a dar clase. A mí me toca dar clase a las 6, a las 7 y estoy a las 6:15, a las 6:30. Y eso ha producido un respeto del estudiante para uno, pues. Sí, eso es lo que ellos quieren. No es que le hablen de que hay que trabajar, hay que estudiar, pero quien se los dice no actúa de esa forma, que es lo que ha pasado en el país. Nosotros llamamos a la gente a trabajar, pero nosotros no lo hacemos. Los gobernantes llamamos a la gente a trabajar, pero llegamos a las 9 de la mañana a la oficina y nos vamos a la 1 y nos regresamos en la tarde. Entonces los ejemplos no son los mejores. Yo pienso que aquí, en este país, una de las conductas que hay que cambiar es precisamente esa. Nosotros no podemos seguir actuando con un doble discurso, decir algo y hacer lo contrario. Bueno, mucho éxito, gobernador. Muchas gracias. Mire, yo quiero aprovechar para darle las gracias a usted por esta invitación que me ha hecho. Yo, en realidad, nunca lo esperaba. Bueno, su gestión ha sido ejemplar y ojalá pues que haya muchos más gobernadores como lo ha sido usted y ojalá que tenga mucho éxito en su nueva actividad política. Gracias. A ustedes, amigos, muchas gracias por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta hora. Reelección. Así como lo hicimos ahí, lo pudiéramos haber hecho otras veces, pues. O sea que ese criterio de abusar de la posición que se tenía no se justifica ante el país. Y la otra es de que los electores, no confiar en el voto, en la opinión de los electores, sería no reconocer la democracia, ¿no? O sea, la democracia, su valor está precisamente en el voto del elector, pues. Los gobernadores salientes que han dejado buen recuerdo, el caso suyo, el caso de Salas Romer en Carabobo, ¿van a hacer algún movimiento para propiciar un cambio en estas reglas en base a la experiencia que han tenido? Sí, hemos estado hablando, no todos, inclusive en la Asociación de Gobernadores, hemos estado hablando sobre esa posición de fijarlo. Lo que pasa es que si lo hacíamos en este momento, se iba a pensar que era algo muy personal de nosotros. Quizás ya salidos nosotros de esto, el año que viene, ya podemos, a través de la Asociación de Gobernadores, fijar un criterio para que se revise esa elección y no se pongan esas limitaciones que creemos que no son buenas. Hay muchas experiencias, yo no diría en el caso mío de Salas Romer nada más, sino todos los gobernadores, todos tienen algo que han venido haciendo una labor bastante buena en su estado, y todos tenemos iniciativas propias. Yo creo que hemos dado una demostración de que la descentralización es buena. A usted le ha tocado ser gobernador bajo el antiguo sistema de designación por el presidente de la República y bajo el nuevo sistema de elección directa por el pueblo. ¿Qué diferencias observa en el ejercicio del cargo? Hay una gran diferencia. Cuando a uno lo nombran, primero no te dan límite de tiempo y segundo que tienes unas limitaciones por el mismo hecho de haberte nombrado. Tú no puedes planificar. Entonces los gobernadores éramos que nos nombraban en la mañana y en la tarde estábamos vaciando una carretilla de concreto sin importarnos para quién era esa carretilla de concreto o para qué era esa carretilla. ¿Qué es lo que pasa con la elección? Que ya nosotros sabemos que por lo menos tenemos 3 años y si lo hacemos bien tenemos 3 años más. Entonces podemos gobernar para 6 años. Entonces podemos planificar. Eso es lo que hemos venido a hacer. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Hoy hemos invitado para conversar con nosotros al gobernador del estado Monagas, Guillermo Cal. El gobernador, mucha gente siente de veras que usted deje la gobernación, piensan que ha hecho un buen trabajo. Y eso plantea un poco ese tema de la no reelección de los gobernadores al cabo de 2 periodos. ¿A qué atribuye usted la regla? Bueno, la regla es la ley, ¿no? Lamentablemente, pues los legisladores en ese momento
decidieron que no debería haber más de una reelección. Yo creo que fue una decisión tomada en forma puntual por las razones que estaban en ese momento sucediendo. ¿Qué eran cuáles? La reelección del presidente de la República, que se había dado en ese año 88, y entonces la ley se aprobó en el 89, y en función de eso yo creo que fue haciendo. O sea, en el año 90 planificamos toda una gestión de 6 años, y es por eso que estamos viendo los resultados en este momento. Eso era lo que no se estaba acostumbrado a hacer en el país, a la planificación a nivel de las gobernaciones. ¿Son 3 años un periodo Un adecuado? periodo. ¿Es adecuado o es corto o es largo? Yo pienso que si se diera para los gobernadores los 5 años, fuera mucho mejor. Fíjense qué es lo que ha venido pasando en el país del año 90 para acá, que casi todos los años tenemos una elección. O sea, estamos distrayendo al país en mucho tiempo en elecciones. Y eso no es bueno, darle un poco de circo al país que está tan Yo apesadumbrado por otras causas. Yo pienso que mejor para el país es que trabajemos más. Y no tantas las elecciones. Si fueran cada 5 años, entonces fueran unos tiempos más que permitiera hacer una gestión con más calma, menos electorera, porque cada 3 años tienes unas elecciones. Y eso creo que está distrayendo mucho al país en sí. La gente se queja mucho de la inutilidad de las asambleas legislativas. Que el legislador acordó pues una sola elección. Sin embargo, reelegimos al presidente Caldera también. Y posteriormente se reeligió al presidente Caldera. O sea, la reelección de los gobernadores, y no sé si hasta de los presidentes, primero que debería ser inmediata, y luego que no debería tener tiempo. Si el elector quiere seguir eligiendo por la gestión que hayan hecho los gobernadores, lo lógico es que pudiera seguir. ¿Y qué es lo que pasa? Que el legislador desconfía del criterio del pueblo para elegir a sus gobernantes, o desconfía de la calidad de los gobernantes que piensa que van a hacer trampa una vez que están en el poder. Yo pienso que hay un poco de las dos cuestiones, ¿no? Primero, que el legislador estaba interpretando algo que no es cierto, de que los gobernadores dimos muestra, y ya lo dimos en la primera reelección que fuimos. Los gobernadores fuimos respetuosos de lo que era el gobierno y de lo que era una campaña electoral. Todos los gobernadores de cualquier partido ya fuimos a una reelección y demostramos que no era, que no utilizamos el gobierno para una